ajustes, no estoy, ajustes en los que a partir de indicadores contables, los indicadores más empleados son ROA y ROE, los cuales se obtienen de una división de una generación de valor que está en el numerador y en el denominador aparece el recurso que se usa, que es o el activo o el patrimonio. Ya, pero eso de allí lo que se hace es aplicarle un ajuste, que podríamos decir que esa manera como que de sinceramiento, castigo, como quieran llamarlo, pero si es que se realiza un ajuste sobre el denominador, específicamente sobre un ROE, lo que estamos haciendo es calcular un RORAC. Si es que hacemos un... Voy a sacar mi tableta un segundo. Ya, muy bien. Entonces, voy a abrir acá. Tenemos, por ejemplo, el RORAC. El RORAC que podemos partir a partir del ROE. El ROE normalmente, ¿qué es? Utilidad neta entre patrimonio. Esa utilidad neta, cómo se obtiene? Ventas, costo de ventas, hasta que llega acá finalmente a utilidad neta. Lo que se tiene que hacer acá es un ajuste. Un ajuste por el lado del capital. ¿Qué significa esto? Que esto de aquí va a aumentar. Es decir, ¿y qué significa que aumente? Va a aumentar con un ajuste. Este ajuste a manera de provisión. ¿Qué significa esto? Que los accionistas están colocando más recursos. Matemáticamente esto está aumentando. El denominador está aumentando. Y por lo tanto, lo que en principio era un ROE, ya no se llama ROE, sino se llama RORAC. Vamos a decir, es un ROE que está ajustado. Lo que se está haciendo acá, básicamente, ¿qué es? Sincerar ese ROE. Porque el ROE toma, vamos a decir, a secas, la utilidad neta y el patrimonio. Cambio acá, con el RORAC, lo que se está haciendo es un sinceramiento con esto de aquí. El siguiente, el RAROC. En el RAROC, y voy a tomar lo que he colocado acá,
En el RAROC, lo que se hace, tenemos normalmente una utilidad neta entre la fuente generadora de recursos. Vamos a colocarle patrimonio o equity. Aquí en el interín, esto creo que es la forma más sencilla de entenderlo. Aquí en el interín se pueden poner provisiones. ¿Provisiones de qué? Provisiones de cartera castigada. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes por cobrar préstamos de 120. ¿Ya? Ese es tu eso es lo que tiene, lo que te deben. Sabemos que aquí, ojo, aquí no va, aquí solamente van gastos financieros. Eso está claro. Aquí no va el capital. Pero estamos hablando qué sucede si de estos 120 que están en tu balance de capital, al final hay 5 que no te van a pagar. No te van a pagar definitivamente. ¿Por qué? Porque es una empresa que ya quebró. Si ya quebró, no hay manera de que te pague. Entonces, esto de aquí, contablemente, no tributariamente necesariamente, es más complicado que sea tributario, pero contablemente, financieramente, bajo normas internacionales, sí se puede pasar como una provisión de cartera castigada. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Va a aparecer aquí un -5. ¿Eso qué va a hacer? Vamos a decir, es como un gasto, ¿ya? Y es como un gasto, vamos a colocarlo acá, es como si fuera un gasto no deducible. O sea, si tú revisas, puede aparecer en los estados financieros auditados. Sí, puede aparecer en los estados financieros auditados. Pero al momento de que la empresa elabore sus estados financieros tributarios, que son distintos, al momento que realicen sus estados financieros tributarios, lo que va a aparecer es una reparación. Va a aparecer una reparación. ¿Qué significa una reparación? Que lo vas a volver a sumar. ¿Ok? Entonces, esto sirve, sí, claro, porque tenemos que diferenciar dos cosas. Tenemos estados financieros. Estados financieros, vamos a colocarle financieros contables. Estados financieros, valga la redundancia, financieros, que son los que siguen las normas internacionales NICS y NIF, que son los que aparecen, son los que están auditados por Ernst Young, por KPMG, por Deloitte, por Price. Ya. Ellos lo que hacen es velar que se cumpla esto de acá. Y están los estados financieros con fines tributarios. Que esto de aquí, esta provisión, este castigo de esta cartera castigada que la estás pasando como gasto, SUNAT seguramente te va a decir, no, eso no pasa. Pero ¿para quién van los estados financieros que siguen las normas internacionales? Van para los stakeholders. Y dentro de esos stakeholders, ¿quiénes están? Los accionistas e inversionistas potenciales. Entonces, a ellos sí les interesa saber cuál es la cartera castigada. Porque eso te da una idea más o menos de cuál es el funcionamiento, si la empresa está teniendo un funcionamiento adecuado. A SUNAT le interesa sí que funciones bien, pero SUNAT no te va a pasar todos los años cartera castigada.
¿Por qué? Porque eso te generaría un incentivo de que seas un poco más laxo en tus procesos. Porque al final, si es que vas a poder pasar como gasto parte de tu mala gestión de asignación de créditos, entonces eso te va a llevar a ser más laxo. Entonces, esto de acá son distintos. Para recordarles, para recordarles qué eran NICs y qué eran NIF, no es, digamos, lo que usualmente decimos es, ya las NICs son normas internacionales de contabilidad y las NIF son normas internacionales de información financiera. Ya, bueno, esa es la traducción de las siglas. Las NICs, sí, es cierto, eran básicamente de contabilidad, pero las NIF también. El tema es que las NICs solamente eran de contabilidad, eran exclusivamente de contabilidad. Ya no se emiten las NICs. Ahora lo que se emiten son las NIF. Eso no quiere decir que se hace una auditoría por NICs y una auditoría por NIF. Las NICs en el tiempo están siendo chancadas por las NIF si es que se diera el caso, es decir, si es que la actualización es necesaria como tal. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Las NIF no solamente abordan temas contables, abordan temas contables, sí, abordan temas financieros. Cuando digo financieros me refiero a que toman en cuenta cálculos de valor presente en algunas normas. Toman en cuenta aspectos legales, toman en cuenta aspectos de sostenibilidad, toman en cuenta aspectos medioambientales. Con ello lo que estoy queriendo, y a ver, una de las últimas normas que está en vigencia son las NIF S1 y S2. La NIF S1 lo que indica es que exige revelar riesgos y oportunidades generales de sostenibilidad, mientras que la NIF S2 se enfoca específicamente en riesgos y oportunidades climáticas. Entonces, lo que estamos diciendo es que las NIF abordan temas más amplios que las NICs no hacían. Las NICs solamente abordaban temas contables. Ya no se emiten NICs. Si alguna vez escuchan que se ha emitido una NIC en el año 2020, se están mintiendo. Lo que se emiten son NIF. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Los estados financieros como tal, que son los que son auditados por las auditoras, Ernst Young, Price, las Big Four y algunas más, lo que hacen es verificar que se esté cumpliendo esto. Distinta es la auditoría que realiza el fisco, que es con fines tributarios. Entonces, lo que tenemos es que a los inversionistas les interesa saber esto, realmente cuál es mi rentabilidad. Entonces, los castigos pueden venir por acá o los castigos pueden venir por acá. En este caso del RAROC, el castigo ¿por dónde va? El castigo va por acá. Entonces, aquí, esto se le va a restar algo. Este 5 que puse aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? La utilidad neta se está sincerando. Se está reduciendo esto de acá. En el RORAC, lo que se hacía era el ajuste por este lado. Acá se está haciendo el ajuste por el lado del numerador. Baja. Y finalmente, el ROE que teníamos inicialmente se reduce. ¿Qué es el RARORAC? El RARORAC básicamente es
hacer el ajuste Rarorac. Básicamente es hacer el ajuste arriba y abajo. Es decir, acá el 5 que habíamos puesto y acá más aporte de capital. Con ello, ¿qué estás haciendo? Estás castigando el indicador inicial por arriba, numerador, como por abajo. ¿Ok? Eso es eso es básicamente lo que hace esta familia de indicadores de rentabilidad ajustadas al riesgo. ¿Es sencillo hacerlo? No es sencillo hacerlo, pero se puede hacer si es que tomas supuestos. ¿Cómo podrías tomar supuestos? Muy sencillo. Algo tan simple como RAROC. El RAROC de repente es el más sencillo de poder hacer un supuesto. Tienes utilidad neta y tienes patrimonio. ¿Eso qué es? ROE. El RAROC, el ajuste por dónde viene, por arriba. ¿Cómo puedes hacer ese ajuste? Entras a estados financieros auditados de la SMV y chequeas. Entras a varios, a varios años. A varios años para que puedas obtener un promedio histórico. Puede ser un año que has tenido 5, puede ser otro año que has tenido 8, otro año que has tenido 10. Sacas un promedio de ello y lo colocas aquí en el último año, para que sea algo más real, por así decirlo. ¿Qué pasa si es que no apareciera en los estados financieros auditados? Donde definitivamente sí vas a poder calcularlo es para entidades bancarias. ¿Por qué para entidades bancarias sí? Porque tienes las estadísticas de la SBS, que ahí te salen los ratios de morosidad. Entonces, si tienes un ratio de morosidad y por obligación tienes los estados financieros de las empresas, de las instituciones financieras que están obligados a reportarlo, entonces vas a poder hacer un cálculo, al menos a grosso modo. ¿Ok? ¿Dónde están las estadísticas? Estadísticas, SBS, sistema financiero, banca múltiple, empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales, banca múltiple, boletín mensual, a noviembre. Índice. Acá está. Morosidad por tipo de crédito y modalidad y ratios de morosidad según días de incumplimiento. Entonces, con esto de acá puedes hacer un cálculo a grosso modo. Al menos puedes hacer un cálculo a grosso modo de cuál, porque esto de aquí habría que multiplicarlo por algo, porque esto de acá es un valor relativo. Habría que multiplicarlo por algo para que se convierta en un valor absoluto y lo puedas restar a la utilidad neta y de esa manera sincerar o castigar el ROE que teníamos inicialmente. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ese concepto, profesor, de provisiones, Ujú. eh, dijo que se debe a una mala gestión. ¿Cómo se define, no? Eh,
¿El de cartera castigada? No, dice provisiones, en el que pone -5. Ah, ya, ok, ok. Mm, Ya. Ahí quizá fui muy osado en decir a una mala gestión. Sí, en extremo, sí es a una mala gestión. Pero todas las empresas, hablo de empresas industriales y también bancarias, tienen cuentas por cobrar, ¿verdad? Ya. Esas cuentas por cobrar, por ejemplo, si son de 5.000, es casi imposible, por no decir imposible, que una empresa grande todos le paguen. Entonces, de esos 5.000, por ejemplo, van a haber 2 o 5, como puse en el anterior ejemplo, que no te van a pagar. ¿Ok? Ya, digamos que eso de ahí lo tienes que reconocer acá. Porque si no lo reconoces dentro de tu estado de resultados, o sea, que aparezca acá una provisión por cartera castigada, de 5, lo que estás haciendo es financieramente inflar la utilidad neta. ¿Ok? Entonces, voy a poner dos números, 5 y 1.000. 1.000 definitivamente sí sería una mala gestión, porque estamos hablando del 20% de tu cartera. O sea, el 20% de tu cartera no puede ser que caiga en default. O sea, eso ya 5, digamos que es, yo creo que es el límite de lo tolerable para una 5%. Acá estoy hablando. 5% yo creo que es el límite de lo tolerable eh, para tener en cartera de morosidad. Ese 5, a ver, que diga que enteramente es de mala gestión, una parte seguramente es de mala gestión. La otra es porque así son los negocios. O sea, hay empresas que, digamos, tú les vendes a crédito con toda la buena fe y la empresa te está comprando también con toda la buena fe, pero simplemente caen. O sea, no te pueden pagar o quiebran. Pero esto de acá, si es que fuera 1.000 de 5.000, ya estamos hablando del 20%. Ya, eso sí sería signo de una mala gestión, porque el 20% de tu cartera en situaciones normales no puede caer en morosidad. Ok, profesor, gracias. Ya. Profesor, Ok, en base, sí, sí. o sea, lo que se hace es como que no poner todas las cuentas por cobrar, porque claro, sería como que está algo sesgado, ¿no? O sea, poner todo cuando en realidad no te han pagado todo. O sea, básicamente se hace ese arreglo para que no, Eh, no infle. sí, pero, a ver, las cuentas por cobrar no aparecen en el estado de resultados, ¿no? No en Las el cuentas financiero. en el estado de situación financiera, sí. Lo que va a aparecer en el estado de resultados financiero es ese ajuste, esa provisión de cartera castigada, que nuevamente, repito, no es con fines tributarios, es con fines de reporte. ¿Qué quiere decir con fines de reporte? Que respeten las NICs y las NIF. Ok. ¿Ok? Entonces, sí, es un ajuste que se hace, que puede ir por el lado del numerador o por el lado del denominador o por el lado de ambos. ¿De acuerdo? Es más, ya, les voy a dejar una tarea a partir de esto. Su primera tarea en grupo, ¿ah? O sea, que sean 3 grupos, 3 o 4 grupos como máximo. Son 16 ahora. Que se retiren 2, serán 14. Siempre el que nunca viene. Ya, que sean 4 grupos. De esos, lo que van a hacer es calcular, es una tarea sencilla, ¿ah? Calcular estos 3 indicadores. Es más, van a calcular. A ver, les voy a dejar una tarea. Ahorita lo voy a redactar. Calcular EVA en simple, ¿ah? No con ajuste. Yo les he colgado ayer 2 EVA. Uno súper complejo, ese no lo van a hacer, y el otro mini. Van a hacer un EVA
van a hacer un ROA. Eso lo hacen, calcular el ROA lo hacen en 10 segundos. El ROE van a calcular RAROC, RORAC y RARORAC. ¿De qué? De una institución financiera. Institución financiera porque es más sencillo de que encuentren la morosidad y a partir de ello puedan hacer puedan hacer el cálculo. Para el EVA tienen que calcular el WACC para multiplicarlo o calcular el CAPM, pero algo rápido. Es más, si agarran y me dicen, hacen el ajuste directo, toman de Damodaran y me hacen y lo tropicalizan para situación peruana, bien, completamente aceptable. No creo que les tome más de 2 horas hacer esto de acá. Esto de aquí lo hacen así, sin exagerar. Esto de acá lo hacen en 10 segundos, porque lo único que tienen que hacer es tener el estado financiero y dividir. Es una división, nada más. Y a partir de esto, hacer ajustes de una institución financiera. ¿Ok? Institución financiera, banco, una nada más, ¿eh? Banco, financiera, CEMAC, y los 4 distintos. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Chicos, ¿alguna pregunta? Solo de uno de los tres, ¿no? ¿Cómo? Solo del banco, o de una financiera, o de CEMAT, ¿no? Sí, Solo sí, uno de los cualquiera. tres. Sí, cualquiera. Ya. Cualquiera. Calcular estos 6 indicadores. Estos 6 indicadores. Ya les mostré dónde pueden encontrar los ratios de morosidad. Lógicamente, los 4 no van a presentar la misma institución, tienen que ser instituciones distintas, por lo tanto, ahí el delegado va a tener que ayudar. Pueden tomar los supuestos que sean necesarios. Es algo bastante sencillo. Calcular el EVA, calcular el ROA, calcular el ROE, RAROC, RORAC y RARORAC de una institución financiera. Ok. Eso para el próximo sábado. Muy bien. Entonces, a ver, tenemos que una vez calculada la rentabilidad ajustada mediante la metodología RAP, que es una familia de 3 indicadores de manera general, podemos definir el nivel de agregación a partir de un enfoque estratégico top-down, yendo de la cúspide a la parte más baja, tipo piramidal, o un enfoque táctico tipo bottom-up approach. Ambos enfoques generalmente son complementarios, pero están relacionados. El enfoque estratégico top-down approach proporciona una visión total del riesgo y rentabilidad al máximo nivel desagregado, es decir, para líneas de negocio definidas. Permite definir un posicionamiento estratégico de las diferentes líneas de negocio, comparación de resultados de diferentes unidades, es decir, podrías comparar si es que vamos a una empresa industrial, sector galletas con el sector caramelos y con el sector bebidas, o si es que eres una empresa muy diversificada, bebidas con artículos de limpieza, y ver cuáles son los ajustes que se deben hacer, porque que uno esté peor que otro no significa que necesariamente esté mal, porque son, vamos a decir, no industrias distintas, pero son sectores que funcionan distinto. Sirve para tomar decisiones de adquisición o diversificación de activos de línea de negocio a largo plazo. En el caso del bottom-up approach, fundamenta la toma de decisiones diarias y debe estar en sintonía con las directrices estratégicas. Estamos hablando de que aquí lo que hacemos es analizar el día a día. Si analizas el día a día, entonces eso te va a servir ¿para qué?
para definir campañas de mercadotecnia, para redefinir líneas de crédito y para establecer políticas de precio ajustadas. Hacer un modelo RAP es costoso y requiere justificar todos sus pasos. Lo que estamos haciendo acá es simplemente a manera de ejercicio. Hacer cualquiera, salvo esto de aquí, que lo puedes obtener directamente, hacer esto y hacer estos de acá, toma mucho tiempo, requieres de mucha información. De hecho, lo que tienes que hacer primero es calibrarlo. ¿Calibrarlo cómo? Con un benchmark. Y luego hacer una calibración interna a partir de impactos macroeconómicos y la distribución conjunta de subcarteras y las pérdidas extremas. Yo no les estoy pidiendo a ustedes que me definan un enfoque, ni tampoco les estoy pidiendo que me definan por subcartera. Que se los podría pedir, ojo, pero no lo voy a hacer. Porque aquí están los créditos por tipo. Tienes créditos por corporativo, tienes créditos por grande empresa, tienes crédito mediana empresa, tienes crédito pequeña empresa, tienes crédito microempresa, tienes crédito de consumo. En el caso de consumo tienes revolvente y tienes no revolvente. Y tienes hipotecario. Pero no les voy a pedir eso. Simplemente les estoy pidiendo que calculen de manera bastante superficial cómo se calcula estos indicadores. ¿Sí? Muy bien. Rentabilidad ajustada al riesgo, la familia RAP. Lo que se tiene que hacer es ajustes de los parámetros de modelo para adaptarlos a la realidad, es decir, definición de incumplimiento y un horizonte temporal. ¿Cuál es tu horizonte temporal? ¿Es el próximo semestre? ¿Es el siguiente semestre? ¿Estás evaluando estados financieros semestrales? ¿Estás trimestrales? ¿Anuales? ¿De cuánto tiempo atrás? ¿A qué estás llamando incumplimiento? ¿Estás llamando incumplimiento a quienes simplemente ya no te van a pagar? ¿O estás llamando incumplimiento a los que ya no te van a pagar y además a los que están atrasados? A los que están atrasados, estás separándolo por quienes están atrasados y simplemente se han borrado, o también estás incluyendo ahí a quienes han venido a pedirte reestructuración. Entonces, hay que definir qué es incumplimiento. ¿Para qué? Para darle un tratamiento igual a todas las unidades de negocio y que sea comparable esos indicadores. Elementos individuales que hay que tomar en cuenta: probabilidad de incumplimiento. La probabilidad de incumplimiento la puedes obtener históricamente. Y además de históricamente, o sea, estamos hablando de un modelo econométrico, le podrías agregar un ajuste de acuerdo a las expectativas, que pueda tener. Es decir, agregarle un aporte cualitativo. Además, en probabilidades de incumplimiento le puedes agregar factores de olvido. Es decir, no ponderar a todos los datos históricos. Vamos a decir, tienes 5 años. Lo que te lleva a la lógica de decir es, ok, voy a hacer un promedio simple. No, lo que podrías hacer es darle factores de olvido, o sea, factores de ponderación. El más antiguo, darle un factor de ponderación más pequeño. El más reciente, darle un factor de ponderación más alto. Luego tienes exposición en el momento de incumplimiento. ¿Qué significa la exposición? Tú le prestaste a alguien 1 millón de soles, pero ahora ya no te debe 1 millón de soles porque te ha venido pagando. Al momento que cayó en default o que cayó en retraso, solamente te debe 300.000. Ya, esa es la exposición. Tu exposición ya no es 1 millón. Tu exposición es 300.000. ¿Por qué? Porque a lo largo del camino te ha venido pagando. Y luego tienes severidad de pérdida. Acá falta severidad de pérdida. Severidad de pérdida de la exposición. Loss given default. ¿Qué significa severidad de pérdida? A ver.
Hace un momento dije 1.300.000 ya. De esos 300.000, si esos 300.000 fueran de un hipotecario, la severidad de pérdida es cero. ¿Por qué? Porque si la institución financiera te ha prestado 1.000.000, lo más probable es que, no lo más probable, es completamente seguro que la vivienda por la que te ha prestado ese millón valga 1.200.000 o 1.300.000. Entonces, una vez que tú caigas en default, así solamente sea por una cuota, te van a ejecutar. La severidad de pérdida ahí es cero. ¿Por qué? Porque hay una garantía. ¿Qué pasaría si esos 300.000 son de una empresa así cualquiera, que simplemente quiebra? La severidad de pérdida, si la empresa quiebra, lo que va a comenzar a hacer que es liquidar activos. ¿Qué pasa si al momento que te llegue a ti, porque por orden de prelación tiene que ir trabajadores, SUNAT, qué pasa si al momento que llega a ti solamente hay para que te paguen 100.000? ¿Cuál es esa severidad de pérdida? La severidad de pérdida sería 200.000 entre 300.000, porque en realidad solamente vas a recuperar de esos 300.000, 100.000. Y la severidad de pérdida se mide como tasa. Por eso dice acá, es la inversa de la tasa de recuperación. ¿Qué pasaría si lo llevamos esto a términos de un crédito industrial? Si es una empresa que te pide carta fianza, la severidad de pérdida es cero, porque la empresa voltea al banco y le va a decir, oye banco, él no me ha pagado, tú págame. Entonces ahí no hay severidad de pérdida. ¿Hay exposición? Sí, claro, hay exposición, pero que exista exposición no significa que exista severidad de pérdida. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? ¿Puede Ya, definir de nuevo la tasa de seguridad de pérdida? sí. Eh, Esto lo vamos a ver varias veces. Es pérdida esperada. Digamos que la pérdida esperada, todas las instituciones la calculan, bancos y empresas industriales. ¿Cuál es la pérdida esperada? Probabilidad de pérdida multiplicado por exposición. La exposición es el saldo. No, repito, es pérdida esperada, no es pérdida inesperada. Y hay otra pérdida que es pérdida de valor extremo. Probabilidad de que caiga en default, exposición y eh, los given default. Ya. A ti, esto de acá se puede calcular históricamente. ¿Ok? Ya históricamente siempre han caído en default, siempre han caído en default de nuestra cartera 1%. ¿Ok? La exposición. Ya. Digamos, esto es general, es de la cartera. La exposición. Ok, le prestamos 1.000.000, pero ahorita, al momento de que cae en default, solamente nos debe 300.000. La exposición ya no es 1.000.000, la exposición es 300.000, porque él ya nos ha pagado 700.000. ¿Cuál es la severidad de pérdida? La severidad de pérdida es, ya, de esos 300.000, ¿cuánto podríamos recuperar? Y ahí depende de cada situación. ¿Por qué depende de cada situación? Porque si estamos hablando de un crédito, digamos, que no tiene ninguna garantía amarrada, lo único que te queda hacer ahí es esperar que la empresa liquide y lo que te caiga. O sea, la empresa liquida y el valor de sus activos es 2 millones. Comienza a pagar trabajadores, SUNAT. Una vez que te llega a ti, solamente hay para pagar 100.000. ¿Ok? ¿Cuánto vas a perder? Pierdes 200.000.
O sea, vas a perder 2/3. ¿Cuánto vas a recuperar? 1/3. Por eso dice acá, es la inversa de la tasa de recuperación. ¿Ok? ¿Qué pasa si dices, no, oye, pero yo tengo carta fianza? Ah, ok. Entonces aquí, ¿cuál sería tu severidad de pérdida? 0. Porque vas a ir y vas a decir, oye, y si es 0 acá, ¿cuál va a ser tu pérdida esperada? 0. Si hay una carta fianza, la pérdida esperada es 0. Porque lo que haces con una carta fianza es trasladar por completo el riesgo de que no te paguen a una institución financiera. ¿Qué pasaría si es que estamos hablando de una hipoteca? ¿Cuál es una hipoteca que sirvió para esto? Generalmente cuando te dan un crédito de hipoteca, no, si estamos hablando de 1.000.000, no es que la casa valga 1.000.000. La casa seguramente vale mucho más, vale 1.300.000. O sea, el banco, cuando hace su tasación, siempre va a ser por debajo de, porque sabe de que así puede ser en la primera, a mitad o al último, puede ocurrir el default. Entonces, lo que tiene que hacer es rematar. Es más, cuando remata, si es que sobra dinero, porque vamos a decir, el banco lo que va a hacer es rematar. Tú le debes al banco 300.000. Si le debes 300.000, él va a decir, ah, ya, ok, voy a rematarlo por 1.000.000. Hacer el remate me ha costado 50.000. Voy a cobrarme mis 300.000. Y lo que sobra es para ti. O sea, yo como banco estoy obligado a devolvértelo. Claro, ya no tienes casa, pero es lo que se hace. Si sobra un sol, te tienen que dar tu sol. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí, profesor. Profe, yo tenía una Sí. consulta sobre el saldo. Ajá, Usted menciona que a grosso modo, por ejemplo, das un crédito de 1.000.000, pero ajá, tu saldo es de 300.000. Se está tomando ajá. en cuenta, o sea, para el saldo se va a tomar en cuenta los intereses que se genera, ya que sabemos que cualquier crédito no es a la tasa de cero interés. No, 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 claro, es que saldo estamos hablando de capital nada más, ¿no? O sea, estamos hablando de un cronograma en el que tenemos saldo, en el que tenemos cuota, en el que tenemos capital, en el que tenemos intereses y en el que tenemos seguros. Esto de acá, no interesa. Acá lo que interesa es el saldo de 300.000, es porque en el camino, en este camino de acá, ya sean 10, 5, 4, 20 cuotas, se ha pagado 700.000. Esos 700.000 no tienen absolutamente nada de interés. Nada. Ah, ok, profesor. Ni tampoco de seguros. O sea, es 700.000 a la vena del capital. Estamos hablando 300.000 de capital. Muy bien. Reglas generales. Acá lo que usualmente nos dicen es diversifica. Ya. Diversifica sí, pero lo que generalmente hace una institución es, ok, tienes bodegueros, estamos hablando de tienes supermercados, tienes grandes mayoristas. Ya. Lo que tú velas es que la correlación de los que tengan el mismo grupo sea lo más cercano a 1. Es decir, que estén muy correlacionados. Pero la correlación que existan entre clases sea lo menos correlacionado posibles.
¿Ok? Eso es lo que quiere decir correlaciones y concentración de activos. ¿Qué outputs del modelo hay? Pérdida esperada. La pérdida esperada es la más sencilla, es la que acabamos de calcular. Saldo, loss given default y probabilidad de default. La pérdida inesperada. Ya, la pérdida inesperada sí requiere mucho más supuestos y requiere trabajo econométrico que además incluya normativa. Porque la pérdida inesperada, sobre todo en el caso de instituciones bancarias, va a ser determinada por lo que digan aspectos internacionales, tipo lo que dice Basilea. Y el capital económico. ¿A qué se refiere capital económico? Específicamente, si es que hablamos de bancos, se refiere a que el regulador no va a dejar, la SBS, no va a dejar que la institución financiera que está manejada por los accionistas jueguen o hagan negocio exclusivamente con la plata de los ahorristas. Para eso, lo que les va a pedir es, ok, existe ¿dónde estás? A ver, denme un segundo, voy a buscar eso. A ver. Acá está. Existe una ponderación de riesgo. No todos los créditos, o sea, acá, lo que les estoy diciendo, lo que quiero decirles es, un crédito de consumo no va a tener el mismo ponderador de riesgo que un hipotecario. Eso es imposible. ¿Por qué? Por la naturaleza. Si es de consumo, la persona se puede borrar. Por eso generalmente los créditos de consumo son pequeños. No todos se te van a borrar. Algunos se te va a borrar. O sea, alguno puede decir, oye, ¿sabes qué? Me aburrí de este país, voy a reventar la tarjeta, me voy al extranjero, sé que no voy a volver nunca más, y ese definitivamente va a tener que caer acá. ¿Cuáles? No sabes cuáles, pero definitivamente va a haber alguno que no te va a pagar. Entonces, no todos los créditos, no todos los activos, estamos acá, activos y contingentes ponderados por crédito. ¿Cuáles son los activos de una institución financiera? Ahí están los créditos. Entonces, no todos los créditos están ponderados igualmente por el mismo ponderador. ¿Quién decide estos ponderadores? Los decide la SBS. Detrás de la SBS está Basilea, siguiendo las buenas prácticas de gestión bancaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder si es que aumenta mucho esto de acá? Lo van a observar y le van a decir, oye, accionista, está bien, tú estás dando crédito con alto riesgo, pero no vas a dar ese crédito con alto riesgo solamente con la plata de la gente. Así que tú también te mojas. Antes había 10, ahora tienes que poner 5 más, porque el ratio que tiene que ser es de tanto. Y con tanto crédito riesgoso que tú estás dando, estás superando ese umbral de límite. Entonces tienes que poner esto adicional para que tu ratio baje. Y si no, te intervengo. ¿Ok? Entonces, esa es la labor del regulador. Y por eso es que les exige todas estas pestañas a las instituciones financieras. ¿Qué más tenemos aquí? El RAP permite homogeneizar riesgos distintos, crédito, mercado, operacional, que es lo que vamos a ver a lo largo del curso, de manera que facilita una gestión global de riesgos. Para verificar la fiabilidad se deben probar, se puede hacer un backtesting. Un backtesting seguramente lo han visto ya en econometría. La definición es muy sencilla, es el modelo que estás proyectando, úsalo en una situación pasada y ve
¿cuál hubiera sido el resultado? Eso es un backtesting, es testearlo hacia atrás. La cartera crediticia es muy sensible a los ciclos económicos, eso es algo que es bastante evidente, es lógico. Cuando hablamos de ciclos económicos, es el ciclo este que nos mostraron en economía general y luego en macroeconomía en las primeras clases. Es prudente realizar pruebas de estrés tan básicas como punto muerto, como análisis de sensibilidad, como análisis de escenarios, como simulación. La simulación con mucho cuidado porque para hacer una simulación necesitas la distribución, para hacer una distribución necesitas previamente tener data histórica. Para que la aplicación tenga probabilidad de éxito, debe existir disponibilidad de datos, una adecuada cultura de administración del riesgo de la organización, incentivos de evaluación del desempeño y que las herramientas y los procedimientos garanticen un funcionamiento eficiente en la toma de decisiones. Para las instituciones financieras se trata de un interés que desborda el ámbito académico. Existen episodios de grandes pérdidas y de crisis financieras como resultado de fallos en el proceso de valorización de riesgo. Termino con esto de aquí. ¿Qué implica esto de acá? Es simplemente un link. Es del 2008, pero no significa que esté desfasado. De hecho, es cuando se empieza a regular mucho de esto. Gestión integral de riesgos, específicamente para instituciones bancarias. ¿Qué es lo que hay aquí? Definiciones. ¿Qué es apetito al riesgo? ¿Qué es casa matriz? ¿Qué es control interno? Directorio. ¿Qué es un director independiente? ¿Qué es evento? ¿Qué es impacto? Tienen que haber manuales de gestión de riesgo, manuales de organización y funciones, manuales de políticas y procedimientos, probabilidad, proceso, riesgo, seguridad razonable, subcontratación, superintendencia, tolerancia al riesgo. ¿Qué es un nuevo producto? Cuando aparece un nuevo producto, tiene que aparecer completamente de cero un nuevo protocolo para ese nuevo producto. ¿Cómo es la gestión integral de riesgos de acuerdo al ERM? Estrategia, operaciones, información y cumplimiento. ¿Cuáles son los componentes? Ambiente interno, establecimiento de objetivos, identificación. Lo que les quiero mostrar con esto es que lo que está en las PPTs no es algo que yo lo haya sacado de un libro o que me lo haya inventado. Es algo que está normado. Está normado tanto para temas de regulación, de cumplimiento, como para temas legales si es que se diera el caso. Está el tema de riesgo de crédito, riesgo estratégico, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo técnico, riesgo reputacional. Los que te regula Basilea y por lo que las empresas lanzan indicadores, ¿cuáles son? Crédito, liquidez, mercado y operacional. Prácticas cuestionables, función de cumplimiento normativo, responsabilidades de la función del cumplimiento normativo, responsabilidad de la gerencia, reglamento de los comités, qué es un comité de riesgos. Incluso hay subcomités de riesgo por cada uno de los de riesgo de mercado, riesgo de liquidez. Un comité de auditoría, unidad de riesgos, ¿qué se define subcontratación? ¿Qué es lo que es outsourcing? Rol de la auditoría interna y externa. Ok, entonces, esto de aquí, que es el reglamento de la gestión integral de riesgos, es, digamos, un punto de partida, un punto base para lo que es la gestión integral de riesgos, valga la redundancia, de las instituciones financieras en el Perú. ¿Cuáles son las instituciones financieras? AFPs, CEMACs, la Caja Municipal de Crédito Popular, la única que hay es la de la Caja Metropolitana de Lima, FOGAPI, el Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, COFIDE, Fondo Mi Vivienda, Derramas,
Federación Peruana de Cajas Municipales y Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. ¿Okay? Con ello, vamos a pasar ahora a lo que es frontera eficiente. Frontera eficiente. Nosotros ya habíamos visto el tema de frontera eficiente en finanzas corporativas. Lo vimos a partir de... Tenemos que partir acá que existe lo que es riesgo y lo que es rendimiento. A mayor riesgo, un agente racional lo que debería exigir, ¿qué cosa es? Más rendimiento. Menciono racional porque sabemos que todo agente racional es adverso al riesgo. Por economía de la información y por otros cursos, saben que existe un agente que es amante al riesgo y otro, por así decirlo, que es neutral al riesgo. Ya, tanto el neutral al riesgo como el amante al riesgo son irracionales. Los únicos que son racionales son los agentes adversos. Ok, entonces tenemos que la varianza de un portafolio de 2 activos, porque de 3 activos, 4 activos a n activos, lo que se tiene que hacer ya es un cálculo matricial. Pero si lo tomamos como 2 activos, recordando lo que habíamos hecho en finanzas corporativas, tenemos que es W1 multiplicado por la varianza de 1 al cuadrado. ¿Qué es W1? Es la ponderación. Con eso lo que estamos diciendo es que W1, si W1 es 0.6, dado que solamente son 2 activos, W2 es 0.4. Porque las ponderaciones siempre tienen que sumar 1. ¿Ok? Entonces, esto es la ponderación. ¿Qué es la varianza? La varianza del activo 1, si yo tengo los precios 10, 10.4, 10.6, 10.3, no saco la varianza de esto. Estos son los precios de los activos. Yo no saco la varianza de esto. Yo saco la varianza de los rendimientos. Entonces tendría que sacar previamente los rendimientos. Este sería el primer rendimiento. Este sería el segundo rendimiento. Este sería el tercer rendimiento. Con esto lo que estoy queriendo decir es que las varianzas y las desviaciones estándar no son de los valores de los precios, son de los rendimientos. ¿Ok? Luego lo que teníamos es correlación. ¿Para qué se usaba la correlación? Aquí no está apareciendo la correlación, lo que aparece es la covarianza. Pero existe una relación entre la covarianza y la correlación. La correlación está estandarizada. ¿Qué relación existe? La covarianza va a ser igual a la correlación multiplicado por la desviación estándar de cada uno de los rendimientos, en este caso 2 activos. Tenemos esto acá. Eso quiere decir que la varianza del portafolio lo podemos reexpresar de esta a esta manera. Y si le sacamos la raíz cuadrada, lo que vamos a obtener es la desviación estándar de ese portafolio de 2 activos. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de cálculo de desviación estándar de un portafolio. Un portafolio está invertido 30% en acciones que tienen una desviación estándar de sus rendimientos de 20% y de 70% invertido en bonos con una desviación estándar de rendimientos de 12%. La correlación de los rendimientos de los bonos con los rendimientos de las acciones es de 0.6. ¿Cuál es la desviación estándar de los rendimientos de ese portafolio? Es simplemente reemplazar datos aquí. Nos están dando la ponderación, nos están dando las desviaciones estándar, que hay que elevarlas al cuadrado porque lo que está en la fórmula es varianza. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? La varianza. Le sacamos la raíz cuadrada de que obtenemos
la desviación estándar del portafolio. Y dice la siguiente pregunta: ¿qué sucedería si es que están perfectamente correlacionadas positivamente? Si es que están perfectamente correlacionadas positivamente, lo que va a pasar es que se va a formar un binomio cuadrado perfecto. Al ser un binomio cuadrado perfecto y sacarle la raíz cuadrada, lo que nos va a quedar es esto de aquí. Entonces, la desviación estándar de ese portafolio nos va a dar 14.4%. ¿Ok? Ya, yo me voy a quedar aquí. ¿Está claro hasta acá lo que hemos hecho? Sí, profesor, gracias. Ok, ya. ¿José Guaita ya se conectó o todavía? Todavía, ya. Él me dijo que se iba a conectar 9:15. Así que, por favor, vamos, bueno, a manera de break, por así decirlo, vamos a esperarlo 8 minutos, ¿ok? Ah, no he tomado lista, ¿cierto? No he tomado lista. Este es el anterior. ¿O sí tomé lista? No, profe, no tomó. No tomé. Ya. Entonces, Josué está. Presente, Geraldine. profesor. Ah, ya. Geraldine. Michael. Presente, profesor. Jorge. Jorge Laurente. Sí, Víctor. presente, profesor. Víctor Lersundi. Presente, profesor. Buenos días. Buenas. Carlos Manuel. Presente, profesor. Fernando Montes. Presente, profesor. Gabriel Orellana. Presente, profesor. Germán Palacios. Presente, profesor. Renzo Paquillauri. Presente, buenos días. Buenas. Frank. Presente, profesor. Diego. Diego. Luis Salinas. Presente, profesor. Kevin Torres. Presente, profesor. Y Adrián. Presente, profesor. Ya, muy bien. Entonces, tómense 6 minutos y se conecta Guaita en 6 minutos. ¿Ok? Señora. ¿Qué haces ahí sentado? ¿Qué van a cocinar, chancho? Lechón. Lechoncito. ¿Tu huevo te pongo acá nomás? Sí. ¿Este es lechón o es gorrino?